No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Que la meditación en la palabra de Dios que un grupo de presbíteros hacemos en este programa que llamamos Nuestro pan de cada día, les lleve a ustedes realmente una palabra del Evangelio y les ayude a fundamentar su vida sobre Jesucristo. Recuerden que estamos celebrando el Adviento, estamos en la segunda semana del Adviento, estamos preparándonos a la venida de Jesucristo. Con el Evangelio de hoy se nos va a presentar un gran profeta, Juan el Bautista, el anunciador, el precursor, el que fue abriendo el campo para que Jesucristo fuera recibido y aceptado en el pueblo de Israel. Pongamos atención a este mensaje, oigámoslo de corazón. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. En estos domingos de Adviento vamos a decir siempre que escuchemos el Evangelio: gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Cristo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, el enviado del Padre. Gloria a ti, el Mesías. Gloria a ti, la palabra. Gloria a ti, la revelación de Dios. Estamos en el Adviento, ya lo decíamos hace un momento. Normalmente son 4 semanas. La cuarta, como en este año, será incompleta, porque el Adviento termina cuando llegue el 25 de diciembre. Ya ahí comienza el tiempo de la Navidad. ¿Y qué hacemos en el Adviento? Prepararnos a la venida de Cristo. ¿Y cómo nos preparamos a la venida del Señor? Bueno, la Sagrada Escritura nos va indicando unos caminos privilegiados, especiales, que nos van abriendo los senderos y nos van abriendo las puertas para que lleguemos al encuentro personal con Jesús. Hay unos personajes que vivieron esa experiencia de anhelar el Mesías, y esos personajes nos llegan a cada uno de nosotros con su testimonio en el día de hoy. Un primer personaje, digamos colectivo, los profetas. De una manera especial, el profeta Isaías, pero todos los profetas estuvieron anunciando la venida de Jesús. Digámosle a esos profetas, al profeta Elías, al profeta Jeremías, al profeta Isaías, al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, al profeta Amós, al profeta Miqueas, a todos los profetas de los que nos habla la Biblia. Profetas, danos la manera de mirar a lo lejos, vislumbrar cuando llega Él. Pongan ustedes, los profetas, en nuestro corazón ese anhelo que ustedes tenían para que Jesucristo llegue, para que Jesucristo se manifieste. Ustedes nos dejaron, los profetas de Israel, un mensaje en la Biblia. Permítanos, ayúdenos con su intercesión para que nosotros leamos hoy ese mensaje y lo pongamos en práctica. Ese es los primeros personajes. El segundo personaje fue el mayor entre los profetas. Se llamó Juan el Bautista. Era un pariente de Jesús. Nació poco antes de él, 6 meses, hijo de Zacarías e Isabel. María fue a visitarlos precisamente cuando Juan iba a nacer. Por eso la llaman la madrina de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista desde pequeño manifestó que quería vivir la fuerza de la palabra de Dios. Él quería construir su vida sobre la palabra de Dios y se fue al desierto. Y allá en oración y en ayuno se fue forjando su cuerpo y su espíritu para ser fiel en todo a Dios. Y comenzó después a predicar. Tenía una fuerza especial en sus palabras. Él invitaba a la penitencia.
Él decía, no se puede matar a nadie, los soldados tienen que envainar sus espadas. Él decía, no se puede robar a nadie, los publicanos y los cobradores de impuestos tienen que ser honrados. Él invitaba a todos a la conversión e invitaba a que se sumergieran en el río Jordán para ser purificados de todas sus culpas. Y la gente se preguntaba, ¿quién es? ¿Quién es este Juan? ¿De dónde salió? ¿Por qué tanto poder en su palabra? ¿Por qué esa fuerza arrolladora que invita a mucha gente a ir desde las ciudades al desierto solo por escucharlo? En un momento Jesús llegó a decir, es el mayor de los profetas. Llegó a decir, es el mayor entre los nacidos de mujer. Y llegó a decir, es comparable al profeta Elías, ese gran profeta del Antiguo Testamento que se enfrentó con todos los adoradores de Baal y que implantó el culto al único Dios en el pueblo de Israel que pretendía a veces olvidar la ley. Juan Bautista, el precursor. Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Juan Bautista, el que dice, allanen los senderos al Señor que ya llega. Si en sus vidas hay montañas, montañas de orgullo, montañas de pecado, montañas de egoísmo, montañas de olvido de Dios, túmbenlas. Que todo quede plano, que todo sea abierto. Si en sus vidas hay terrenos tortuosos, que estén dando vueltas en meandros imposibles de acabar y que indiquen que la vida no es franca, que no se orienta por la verdad, que no hay honradez, que hay manejos torcidos. Decía Juan Bautista, enderécenlos. Y si en la vida hay huecos, hay abismos, hay precipicios, llénenlos, que todo sea un camino abierto para que venga el Mesías. Eso decía el precursor. Él decía, yo no soy el que ha de venir, detrás de mí viene uno que es mayor que yo. A ese hay que adorarlo, a ese hay que servirlo. Yo no soy ni digno de inclinarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Ese Juan Bautista sufrió violencia, como decía el texto. Ahí hay una frase que podríamos como darle un doble sentido a esa expresión. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, que todos los que tratan de vivir de acuerdo al reino de Dios van a sufrir persecución, como la sufrió Juan, a quien el rey Herodes hizo degollar, como la sufrió Jesús, a quien Poncio Pilato mandó al patíbulo de la cruz, como la sufrieron todos los profetas, que murieron de una u otra manera. Recuerdan ustedes, hasta el mismo Jesús alude a eso, desde el principio hasta el último profeta que murió cerca al templo. El reino de Dios sufre violencia. Si a veces nosotros padecemos alguna dificultad, recordemos que no es a nosotros, es la presencia de Dios que está en nosotros. Pero también nosotros tenemos que hacerle violencia al reino. Es decir, no es un camino fácil, es un camino angosto, es un camino que va subiendo con dificultades, pero que Jesucristo nos invita a que sigamos con Él, porque si Él llevó la cruz, también nosotros la podemos llevar. Si Él subió al Calvario, también nosotros debemos subir. Es el reino de Dios el que sufre violencia. Juan Bautista se enfrentó a la violencia que le hicieron, pero a la violencia con que él mismo trató de vivir en coherencia su vida de acuerdo a la palabra que predicaba. Él vivió en el desierto. Él no estuvo entre palacios de príncipes y de reyes, como lo recuerda Jesús. Él no se vistió de sedas, tenía un cuero de camello, vivía en el desierto, ayunaba permanentemente, se alimentaba de langostias y de miel silvestre. Realmente fue un hombre adusto. Cuando nosotros nos enfrentamos a Juan Bautista y lo comparamos con Jesús, no, Jesús es la bondad, Jesús es la amabilidad. Jesús, aunque se compromete hasta el final con su palabra, Jesús tiene palabras de dulzura, de mansedumbre, de bondad. Es su yugo suave y su carga muy ligera. Juan Bautista tiene hoy la mano extendida para decir, ya viene Jesús.
En estos días de Adviento se va a estar repitiendo el mensaje de Juan. Él va a estar apareciendo diciendo, yo voy delante, pero detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno de servir. Detrás de mí viene el que es realmente la palabra de Dios. Yo no soy el Mesías, el que viene detrás de mí es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Yo bautizo con agua para invitar a la conversión de los pecados, pero el que santifica, el que es realmente el profeta de Dios, el que trae realmente la solución y la salvación, ese que viene detrás de mí, yo lo voy a ver un día, dirá Juan. Veo cómo los cielos se rasgan y cómo baja el Espíritu de Dios, así como descienden las palomas. Yo lo voy a ver y sé que ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Escuchemos a Juan y sigámoslo escuchando en estos días. Y si ustedes quieren, consulten en Cristovisión, www.cristovision.tv. Esa es la clave para que ustedes sigan y nos acompañen en nuestros programas, o también recuerden ustedes nuestro pan de cada día @cristovision.org. Allí los espero y mientras tanto que el Señor los vaya bendiciendo en estos días navideños, que el Señor los llene de su amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.